Y bueno, los jóvenes y adultos nos quedamos para esta mañana estudiar la palabra de nuestro Dios. Ellos lo harán también con su maestra, los pequeños, de acuerdo a su edad. Aitana, a clase. ¿Algunos ya han leído el libro de Daniel, hermanos, de los que están aquí? ¿Libro de qué? Daniel, no García, Daniel, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. ¿Ya lo leyeron? No abran sus Biblias todavía, no lo abran. ¿Sí? ¿Por acá lo han leído? ¿No? ¿Sí? Ok, ¿por este lado? ¿Ya leyeron Daniel? ¿Sí? ¿Está difícil? Ok, vamos a ver. Si ya lo leyeron, hoy toca el capítulo. ¿Sí? ¿No? Ayer, el domingo pasado no vimos, estuvimos viendo Romanos, pero el anterior fue el capítulo 7, el anterior de las bestias, no sé si se acuerdan, ¿sí? Capítulo 8, ¿de qué trata el capítulo 8? Así no abran la Biblia todavía. Los que ya leyeron, capítulo 8, ¿no? Bueno, es muy parecido casi el capítulo 8 que el capítulo 7, ¿no? O el capítulo 7. Capítulo 7 nos habló que Daniel tuvo un sueño y en ese sueño vio 4 bestias horribles que salían del mar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Uno era un león, ¿sí? Con alas, otro era un ¿qué? Un oso. El tercero era un leopardo, ¿no? Con alas. Y el cuarto dice que era una bestia horrible que no tenía imagen de nada de este mundo, ¿no? Entonces, no se les olvide, un león, ¿sí? Un león con alas de águila, un oso con un hombro más alto que el otro, ¿no? Así, como el jorobado, ¿no? Así más o menos. El tercero, un leopardo, también con alas, ¿sí? Y el cuarto, una bestia horrible que no tenía que no se podía describir, ¿no? En este mundo, decía. Bueno, les comentaba también que Daniel es un libro que está escrito en un lenguaje o en un recurso literario tanto narrativo como apocalíptico, les decía, ¿sí? Así que los capítulos 1 al 6 son narrativos, nos cuenta de la historia de Daniel y sus amigos, los reyes, pero ya del capítulo 6 en adelante, Daniel nos va a hablar de los sueños que ha tenido y estas imágenes de figuras de animales, ¿no? Nos empieza a contar Daniel ahora, capítulo 7 en adelante, al final. Pero en cada momento de estos tantos sueños como visiones que tuvo Daniel, Dios mismo da a conocer la interpretación. Así que yo diría que no es tan difícil si le ponemos atención. Si nosotros le ponemos atención, si leemos, no una vez, léanlas 2, 3 veces, léanla no solo en la versión Reina Valera, léanla en la versión, no sé, que se les facilite más, TLA, NTV, NBI, en otras versiones que les ayudarán con el lenguaje, y van a ver que no es tan difícil lo apocalíptico. Dios mismo da la interpretación de ello. Y ahorita lo vamos a ver en este capítulo. Ahora sí pueden abrir capítulo 8 de Daniel. Y antes, ¿quién de los que están aquí vio la película La vida es bella? Es una película de 1997. ¿Sí? Una película italiana, ¿sí? Esa película italiana nos habla de un hombre que era judío italiano, que tuvo una librería,
se enamoró de una mujer que era maestra, ¿verdad? Y le decía, princesa, le decía, ¿sí? Princesa, le decía. Pero ¿saben qué pasó? Esta película está narrada en hechos reales, dicen, ¿no? En datos históricos reales. Sucedía que pasó por allá después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el imperio nazi, ¿no? Los alemanes estaban llevando a las personas que no eran alemanes, ¿verdad? Y sobre todo judíos, cautivos, allá a los centros de concentración, a los campos de concentración nazis, donde exterminaron a muchos de ellos. Bueno, este hombre fue tomado preso, también su esposa, su hijo. Este personaje se llamaba Guido en la película, su hijo Josué, y él tenía una imaginación increíble, ¿no? Fue llevado con su hijo al campo de concentración, y para que su hijo no se diera cuenta de lo que ahí pasaba, que era un centro de concentración donde mataban, maltrataban a todos los presos ahí, pues él hace que su hijo imagine una historia ficticia, ¿verdad? De que el premio de todo lo que estaba pasando ahí era un concurso, y el premio era tener un tanque de guerra, ¿no? Y él le decía que había que esconderse, a veces había que ir a hacer ciertos trabajos, ciertas cosas. Bueno, para los que no lo han visto en esta, que es nuevo, yo se los recomiendo, está muy bonita, muy triste también al final, porque Guido muere, salva a su hijo y a su esposa, pero él muere, ¿sí? Él muere. Pues hermanos, algo parecido así en este tiempo, en todo este mundo que vivimos, en un mundo caótico donde vemos violencia cada momento de nuestra vida, ¿no? Tanto las noticias locales, estatales y nacionales son violencia, ¿verdad? Nos han rebasado las buenas noticias de cosas, de logros, de cosas positivas en la vida, y nos ha invadido malas noticias, y pareciera que este mundo está caótico y cada vez va en decadencia. Pero ¿saben? Así como Josué tuvo un padre que lo llevó en medio de todo ese campo de concentración donde había tanta violencia, cuidó de él de tal manera de mostrarle otra realidad, ¿sí? Darle esperanza de que un día iba a ser un ganador, que iba a ganar el premio. Nosotros tenemos un Padre Celestial, hermanos, que en medio de todo este mundo caótico nos tiene un mundo diferente. Y no es fantasía. Aún en medio de ese mundo caótico, vamos a ver la mano de Dios cómo está guiando el mundo. Y para esto, Daniel capítulo 8 creo que nos va a ayudar. Versículos 1 al 14, Daniel nos va a contar que nuevamente tiene una visión que en la cual dice que él se veía en la ciudad de Susa, que fue la capital del imperio babilónico por mucho tiempo, y de todos los demás imperios que ahí pasaron, como el Medo, el Persa, el imperio de Alejandro Magno, también Susa fue capital de ahí para su imperio. Bueno, él se encontró en esa visión estando ahí en esa provincia de Elam, junto al río Ulai, dice el pasaje. ¿Y qué vio Daniel? Primero nos dice que vio ante él un carnero con 2 cuernos, ¿sí? Con 2 cuernos. Él estaba junto al río y tenía cuernos largos, pero uno de ellos era más largo que el otro. Se quedó observando
y este carnero atacaba hacia el norte, atacaba hacia el sur, y no había ningún animal que le pudiera hacer frente, pues nadie podía ante él, nadie podía librarse ante su poder. El carnero, dice el versículo 4, termina diciendo ese versículo 4, el carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Pero mientras Daniel veía este carnero, vio venir también otro animal, y en esta ocasión dice que es un macho cabrío. Pues hagan de cuenta que ese carnero es un cordero, ¿no? Y del otro lado, el que ahora aparece es un chivo, ¿no? Como lo conocemos en nuestra región. El macho cabrío es un chivo que aparece ahí enorme, ¿sí? Y que se lanza contra el carnero. Cruzó, dice, toda la tierra sin tocar siquiera el suelo, dice. Se lanzó contra el carnero que había visto junto al río, lo atacó furiosamente, lo vio, lo golpeó en los dos cuernos, y el carnero no pudo hacerle frente a ese macho cabrío. Era más poderoso, lo pisoteó. No pudo nadie librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío ahora cobró gran fuerza, pero en el mayor momento de su grandeza se le rompió el cuerno largo que tenía este macho cabrío. Y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se lanzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, ¿sí? Un cuerno pequeño. Este se extendió hacia el sur, hacia el este, y hacia la hermosa tierra, dice en la versión NBI. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario, se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Este episodio, esta historia que nos cuenta Daniel en esta visión, les decía que es un poco o parecido al capítulo 7. El capítulo 7 nos va a decir que aquella bestia horrible, que no se parecía a nada terrenal, tenía 10 cuernos, nos decía en el capítulo 7. Pero dentro de esos 10 cuernos, de 3 que cayeron, surgió un cuerno pequeño, también nos dijo el capítulo 7, un cuerno pequeño, que decía toda clase de blasfemias contra el pueblo de Dios, se levantó contra ellos, los dominó, casi acabó con ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, como les decía, pareciera complicado al ver todas estas imágenes que Daniel nos cuenta, pero nos va a decir lo siguiente. Versículo 15. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entender, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río de Ulai gritaba: Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Ahí está. Ya el mismo Señor nos quiere decir de qué se trata la visión. Entonces, cuando Gabriel se acercó a él, le empezó a contar.
Voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, le dice Gabriel a Daniel en el versículo 19. Y en el versículo 20 va a decir, el carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persa. Así dice en su versión. ¿Sí? Bueno, si recordamos capítulo 7, el león decíamos que era el imperio babilónico. Era aquel que un día el Señor lo hizo engrandecer, le dio como alas para ser grande. Era tan poderoso ese león como lo conocemos, ¿verdad? Como el león, el rey de la selva. Y así no había poder ante él, todo dominaba. Pero un día le cortaron las alas y lo humillaron. Este león representaba a Babilonia. El siguiente imperio, que era el oso, es muy parecido al carnero. El oso tenía un hombro más alto que el otro. En este nos dice que tenía 2 cuernos, pero un cuerno era mayor que el otro y representaba al imperio medo-persa. Entre ellos los persas fueron más fuertes que los medos. Por eso decía que habían dos poderes en un mismo reino, pero uno dominaba más, era más grande. Pero en esta escena del capítulo 8 aparece ahora un macho cabrío o un chivo, como les decía. Este tenía un cuerno largo en la frente, como un unicornio, algo parecido. Recuerden, esto, el lenguaje apocalíptico nos da muchas figuras. Había un cuerno poderoso. Dice que corría tan velozmente que no pisaba el suelo, parecía que iba en el aire. Lo mismo nos dijo del leopardo, como una figura de un animal veloz y que además tenía alas. Así fue el imperio de Alejandro Magno. Rápido, veloz, poderoso. A los 33 años murió. O sea que a los 30 años era el imperio más grande de su tiempo. A los 30 años, hermanos, dominaba gran parte de ese mundo, de ese tiempo. Alejandro Magno fue tan poderoso. Pero un día terminó su poder. Un día dice que él hizo frente dentro de esos, de ese macho cabrío, habían otros cuernos que tenía, y dentro de esos surgió uno pequeño. Cuando Alejandro muere, empieza a haber disputas por el imperio. ¿A quién iba a gobernar? Y sus generales, llamados los diadocos, pelearon entre ellos por saber quién iba a ser ahora el nuevo emperador, y terminó dividiéndose el imperio. Dentro de ellos, lo que Daniel nos quiere contar y que Dios le está mostrando es que hubo un cuerno pequeño dentro de esos reyes que se levantó contra la hermosa ciudad, y esa es la hermosa ciudad de Dios, como nos cuenta el salmista, hermosa provincia a los lados del norte, la ciudad del gran rey, que hizo frente a los escogidos de Dios, a su pueblo. Incluso hizo frente al rey de reyes, hizo al príncipe de los príncipes. Recuerden, el Señor Jesucristo es en la palabra de Dios el príncipe de los pastores. Muchos escritores bíblicos van a coincidir que después de la muerte de Alejandro Magno, se levantaron 3 grandes reinos helenísticos y se dividieron de la siguiente manera. Egipto, gobernado por la dinastía de los Ptolomeos, el imperio de los Seleucidas, Mesopotamia y Persia y Asia,
¿sí? Gobernaron. Y Macedonia y Grecia por los antígonos. Y de ahí va a venir un personaje que hizo mucho daño al pueblo de Dios. 300 años antes que el Señor Jesucristo viniera, sucedió algo terrible en Israel. Los libros deuterocanónicos o apócrifos, como lo hemos escuchado, decimos que no son libros canónicos, no quedaron dentro del libro de la Biblia que hoy nosotros tenemos. De hecho, la misma Iglesia Católica los tiene así, como deuterocanónicos. No son parte del libro canónico. Sin embargo, tienen una riqueza histórica que nos pueden ayudar a entender. Y si ustedes tienen a su alcance una Biblia católica y leen Macabeos, van a encontrar la historia de lo que pasó y que la historia general nos cuenta. Uno de esos reyes que nos va a contar o nos va a señalar Daniel aquí es el rey Seleucida Antíoco Epifanes IV, quien gobernó Palestina entre los años 175 al 64 antes de Cristo. Antíoco trató a Israel con tanta violencia y desprecio que ellos se rebelaron contra él y fue la guerra de los macabeos. Cuando vino a repetir la rebelión, su fuerza fue terrible. Dice que entraron al templo, suspendieron los sacrificios regulares que se hacían en el segundo templo de Salomón, levantaron un ídolo en el templo de Salomón, un altar a Zeus. Y la historia, muchos coinciden, que al parecer ofrecieron sacrificios de cerdos en el templo de Jerusalén. Esto es la abominación al Señor, porque es idolatría. Y es lo que Daniel nos cuenta en este capítulo 8 de ese pequeño cuerno que nos viene contando desde el capítulo 7. Que como este pequeño cuerno se va a levantar, aún no nos da los nombres, pero nos da pistas. El imperio medo-persa cae ante el poder del macho cabrillo, un imperio veloz, y de ese imperio, después que se divide, después que se acaba, surge este cuerno pequeño que se levanta a causar daños contra el pueblo de Dios. Dice el versículo 24, ese rey causará impresionante destrozo y saldrá airoso en todo lo que emprenda, destruirá a los poderosos y al pueblo santo, con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes. Pero cierra el versículo 25, pero será destruido sin la intervención humana. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros este capítulo, para hoy en día, para nuestro tiempo? Bueno, hermanos, el capítulo 7 de Daniel, que nos cuenta de estas bestias, estas fieras con aspectos horribles, son todos los reinos humanos, horribles, monstruosos. Llámense reinos políticamente hablando, o también reinos de delincuentes, hermanos, porque la delincuencia también hace reinos. La Babilonia, de la cual hemos venido hablando desde el inicio, representa a todo poder opresor en el mundo. Y es lo que de donde partió, de Babilonia, la opresora. Y no estaba pensado de parte mía
algo así, pero ante el acontecimiento del día de ayer, hermanos, como este personaje de la política que murió el día de ayer, es un ejemplo de los poderes, no solo políticos, hermanos, poderes también de delincuentes que se levantan en este mundo contra aquellos que quieren hacer el bien entre todo el mundo, y mayormente, hermanos, contra nosotros, contra el pueblo de Dios, contra los creyentes de Cristo Jesús, contra los cristianos. Un día, hermanos, se va a levantar un poder que va a querer oprimirnos, dañarnos. Ya está sucediendo en muchas partes del mundo. Persecuciones, tan solo por ser cristianos. Pero ¿saben qué? Dios ve estos imperios de una manera distinta. En el capítulo 7 vimos 4 bestias, fieras terribles, monstruosas. Pero en el capítulo 8, Daniel nos cuenta ahora de un cordero. ¿Qué tan bestial puede ser un cordero? Un borrego, un cordero, ¿verdad? O un chivo. ¿Qué tan monstruoso puede ser? Bueno, para nosotros esto que está pasando en el mundo puede ser monstruoso, horrible. Pero ¿saben? Para Dios, todos esos imperios son como esto, como un carnero, como una oveja. ¿Sí? Es lo que Dios ve y le muestra a Daniel. Es como un cordero o como un macho cabrío el poder en este mundo. Por más que monstruosamente se pueda ver de parte de nosotros lo que está pasando, para Dios no son nada. Todos los imperios del mundo no son nada. Por más monstruosos y terribles que parezcan ser, por más que veamos muertos por todos lados, el Señor ve las cosas de una manera distinta. Segundo, esa Babilonia antigua y todos los reinos pensaron un día ser eternos. Hoy no hay nada de ellos. Hermanos, a veces también pensamos que las aflicciones que pasamos no tienen fin. Una tras otra vez el creyente en aflicción, en dolor, en problemas, en luchas. Y así está el pueblo de Dios, constante. Parece nunca terminarse la aflicción del creyente. Hay escasez económica, hay falta de salud, hay problemas familiares. En este mundo caído, parece que la paz nunca va a llegar a nuestra vida, pero no es así, hermanos. El Señor comenzó un exterminio de toda la aflicción que hay en este mundo. Él ha comenzado, el Señor, a hacer nuevas todas las cosas. En Isaías 55, Isaías profetiza la venida de nuestro Señor Jesucristo y va a decir: los ciegos ven, el cojo anda, el mudo habla. Hablando de todo lo que el Señor Jesucristo iba a traer a nuestra vida. Si bien aún la aflicción la tenemos en este mundo, pero también es verdad que un nuevo reino se ha levantado y que trae bienestar, prosperidad a nuestra vida, porque no estamos solos. Hoy está el príncipe de los príncipes con nosotros.
y ha comenzado el exterminio de todo sufrimiento. Un día lo veremos culminado. Un día llegará a su fin la aflicción del creyente, la aflicción del cristiano. Un día veremos cielos nuevos y tierras nuevas, donde ya no habrá más sufrimiento, donde ya no habrá más dolor, donde se limpiarán las lágrimas de nuestros ojos, donde ya no habrá más enfermedad, sino solo habrá sanidad. Ese reino ha comenzado, hermanos. Dice el pasaje de Daniel que vio a un hombre a su lado. Un hombre estaba ahí, tenía la imagen de hombre y estaba allí a su lado. Dice, apareció ante mí alguien de apariencia humana. Así es, hermanos, el Señor Jesucristo se humanó. Y hoy, en medio de este mundo caótico, está a tu lado, está junto a ti. Y si estos imperios se han levantado, el Señor nos dice que estos imperios hicieron frente al príncipe de los príncipes, pero serán destruidos un día, no con intervención humana. Lo tercero, hermanos, ningún gobierno humano va a acabar con la opresión de este mundo. Ningún gobierno humano podrá detener la maldad de este mundo. Al cuerno pequeño solo lo destruyó no un poder humano, sino un poder divino. Un poder divino apareció. Y ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo, que acabará por completo al poder del maligno. Y ya el apóstol Pablo lo anunciaba allá en Colosenses 2:15, cuando dice que en este tiempo Él despojó y exhibió públicamente al maligno y a todas sus potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús, hermanos, lo ha hecho. Ha comenzado ese exterminio del mal. Confía en el Señor. Confía en que Él está llevando a cabo y está quitando todo mal de este mundo, pero también nos está ayudando en nuestras circunstancias, en nuestras enfermedades, en nuestras dolencias, en nuestros problemas. Confía en el Señor. No tengas miedo, no tengas temor de lo que pasa en este mundo. El Señor tiene el control. Por más poderosos que pueda ser la maldad en este mundo, el Señor tiene el control de todo ello. Vamos a orar, hermanos. Señor del cielo, Padre amado, querido Señor Jesús, estamos en tus manos, Señor. No solamente hoy nuestro país, nuestra ciudad, nuestro estado vive momentos difíciles, Señor. A través de todos los tiempos hemos visto imperios que han sido opresores, no solo imperios políticos, sino también de imperios de maldad, de delincuentes, de malhechores. Oh Dios, en medio de este mundo tan tenebroso, reconocemos y sabemos que tú estás con nosotros, Señor, que tú nos acompañas. Daniel nos vuelve a mostrar en tu palabra que tú acabarás con esta maldad, no con poder humano, no con fuerza de hombre, sino con un poder divino tuyo, Señor, con el príncipe de los príncipes, el pastor de pastores, el que tiene la espada en su mano, el que de sus labios, de su boca,
sale el poder como un relámpago, Señor. Tú, Señor Jesús, tienes el poder y la gloria, el imperio por siempre. Quedamos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar adorando al Señor, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a tener el tiempo del refectorio. Le voy a pedir a mi hermana Mariana y a mi hermana Cristi que nos ayuden a levantar las ofrendas, pero primero vamos a entonar el himno 444, traer los diezmos, y después de terminar de cantar, pasará a los hermanos.